Lo que encontraron bajo aquella colina no solo desafió la arqueología, sino que obligó a replantear el origen mismo de la civilización humana. Durante siglos, la historia había sido clara: primero vino la agricultura, luego las aldeas y finalmente los templos. Pero en algún punto del pasado, oculto bajo capas de tierra y olvido, esa lógica empezó a resquebrajarse. En el sureste de la actual Turquía, en una región que hoy parece silenciosa y seca, se alza una elevación discreta. Nada en su apariencia anticipa lo que guarda. Durante años fue ignorada, considerada simplemente otra formación natural más. Hasta que alguien decidió excavar. A mediados del siglo XX, algunos indicios ya habían sido detectados, pero no se les dio importancia. Fragmentos de piedra tallada, restos dispersos, nada que sugiriera algo extraordinario. Todo cambió en la década de 1990, cuando el arqueólogo Klaus Schmidt comenzó a estudiar el lugar con una mirada distinta. Lo que otros habían pasado por alto, él lo interpretó como una señal. Y tenía razón. Bajo la superficie comenzaron a aparecer estructuras circulares. No eran formaciones naturales. Eran construcciones deliberadas. Antiguas. Demasiado antiguas. Pilares gigantescos en forma de T emergían del suelo. Algunos de más de 5 metros de altura. Tallados, trabajados, colocados con precisión. No era un asentamiento común. Era algo completamente diferente. Las dataciones iniciales dejaron a la comunidad científica en silencio. Aquellas estructuras tenían más de 11.000 años de antigüedad. Eso las convertía en el templo más antiguo jamás descubierto. Miles de años antes de las pirámides. Antes de las ciudades. Antes incluso de la cerámica. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿quién había construido aquello? Pero lo que comenzaría a revelarse poco después no solo cuestionaría la identidad de sus constructores, sino también sus verdaderas intenciones. Porque Göbekli Tepe no encajaba en ningún modelo conocido. Y eso era solo el principio. A medida que avanzaban las excavaciones, el sitio revelaba una complejidad que nadie esperaba encontrar en una sociedad tan antigua. Los recintos no eran simples círculos de piedra. Estaban cuidadosamente diseñados. En el centro de cada uno, 2 grandes pilares dominaban el espacio, rodeados por otros más pequeños. Todo parecía responder a un patrón. No había señales de viviendas permanentes. No había restos claros de vida cotidiana. Nada indicaba que la gente viviera allí. Göbekli Tepe no era un hogar. Era un destino. Los pilares estaban decorados con relieves de animales: serpientes, zorros, aves, jabalíes. Algunos en movimiento, otros en posiciones tensas, casi inquietantes. No eran decoraciones al azar. Transmitían algo. ¿Pero qué? Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que estos símbolos representaran creencias, mitos o incluso advertencias. Una narrativa que no podemos leer. Una historia que se perdió antes de que existiera la escritura. Lo más desconcertante era el esfuerzo necesario para construir todo aquello. Transportar piedras de varias toneladas sin herramientas avanzadas requería coordinación, planificación y tiempo. Eso implicaba organización social. Pero según todo lo que sabíamos, esas sociedades aún no existían. Y sin embargo, cada piedra parecía demostrar que alguien ya pensaba, organizaba y construía de una forma mucho más avanzada de lo que creíamos posible. Göbekli Tepe no solo desafiaba la historia. La contradecía. La teoría tradicional afirmaba que la agricultura permitió el surgimiento de sociedades complejas. Pero en Göbekli Tepe, parecía haber ocurrido lo contrario. Primero vino el templo. Luego, quizás, todo lo demás. Algunos investigadores comenzaron a plantear una idea radical: que la necesidad de reunirse en este lugar sagrado obligó a los grupos humanos a establecerse cerca, y eventualmente a cultivar la tierra. Si esto era cierto, entonces la religión, o al menos la espiritualidad, habría sido el motor que dio origen a la civilización. No el alimento. No la supervivencia. Sino el significado. Este cambio de perspectiva fue profundo. Porque implicaba que los humanos no solo evolucionaron para sobrevivir, sino también para creer.
Los encuentros en Göbekli Tepe debieron reunir a grandes grupos de personas. Eso generaba presión sobre los recursos. Y esa presión pudo haber llevado a una solución, la agricultura. Una consecuencia, no una causa. Pero no todos estaban convencidos. Algunos expertos advirtieron que las evidencias aún eran insuficientes. Que el entusiasmo podía estar llevando a conclusiones apresuradas. Aún así, las preguntas persistían. Porque si Göbekli Tepe realmente fue el punto de partida de algo mucho mayor, entonces nuestra historia podría haber comenzado de una forma completamente distinta a como la imaginamos. Y eso habría una posibilidad inquietante. Con el tiempo, otro detalle comenzó a llamar la atención de los investigadores. En algún momento, todas esas estructuras fueron enterradas. No por el paso del tiempo. No por una catástrofe natural. Fueron cubiertas deliberadamente. Piedra sobre piedra. Tierra sobre tierra. Como si alguien hubiera querido ocultarlas. El proceso fue meticuloso. No parece un abandono repentino, sino una decisión consciente. Esto plantea una pregunta difícil. ¿Por qué enterrar algo tan importante? Algunos sugieren que pudo tratarse de un cambio de creencias. Otros hablan de una transformación social. Quizás el lugar dejó de tener significado. O quizás adquirió uno distinto. El hecho de que después se construyeran nuevas estructuras encima sugiere continuidad, pero también evolución. Algo estaba cambiando. Y ese cambio quedó registrado en capas. Cada nivel del sitio es una etapa distinta. Una transición silenciosa en la historia humana. Pero lo que más desconcertaba a los investigadores no era el abandono, sino la precisión con la que todo fue ocultado, como si alguien supiera que algún día sería descubierto. Y decidiera dejar un mensaje. En las últimas décadas, la tecnología ha permitido analizar el sitio con mayor detalle. Escaneos geofísicos han revelado que gran parte de Göbekli Tepe aún permanece enterrado. Lo que vemos hoy es solo una fracción. Esto cambia completamente la escala del descubrimiento. Podría haber decenas de estructuras más, aún intactas. Esperando. Además, se han encontrado otros sitios similares en la región, lo que sugiere que Göbekli Tepe no era único. Formaba parte de una red. Una cultura más amplia de lo que imaginábamos. Pero esa cultura desapareció. O se transformó. No hay registros escritos. No hay nombres. Solo piedra. El silencio de miles de años. Los investigadores continúan trabajando, pero cada respuesta parece traer nuevas preguntas. Göbekli Tepe no se deja entender fácilmente. Es como si estuviera diseñado para resistirse a una explicación definitiva. Y entre todas esas incógnitas, hay una que sigue sin resolverse, una que podría cambiar por completo lo que creemos sobre nuestros orígenes. Una que aún permanece oculta. Hoy, Göbekli Tepe es considerado uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología moderna. No por lo que muestra, sino por lo que cuestiona. Nos obliga a reconsiderar el orden en el que ocurrieron los eventos que dieron forma a nuestra civilización. Sugiere que la necesidad de significado pudo haber sido tan poderosa como la necesidad de sobrevivir. Y que, antes de construir ciudades, construimos ideas. Göbekli Tepe es un recordatorio de que aún sabemos muy poco sobre nuestros propios orígenes. Que la historia no es una línea recta. Y que, a veces, las respuestas más importantes están enterradas en los lugares más inesperados. Y puede que lo más inquietante no sea lo que ya hemos descubierto, sino todo aquello que todavía permanece oculto bajo la tierra, esperando el momento adecuado para cambiarlo todo una vez más. Si este tipo de historias te hace cuestionar lo que creías saber, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este vídeo para seguir explorando los misterios más profundos de la historia.